la ciencia, la Torá y la modernidad. Vamos a hablar de varios temas relacionados justamente con estos tres ámbitos: el tema de la ciencia, de la modernidad, por supuesto relacionados con el pensamiento judío, con el Pentateuco, con la Torá. Y para hablar de este tema, para debatirlo, nos acompaña primero el rabino Yosef Bitton. Él tiene estudios rabínicos y académicos en diversas universidades, entre ellas Yeshiva University, la Universidad de Bar-Ilan, la Universidad Ben Gurión y el Departamento de Posgrado de Religión de la Universidad Emory. Fue gran rabino de Uruguay y ha servido en distintas comunidades de Estados Unidos y de Argentina. Rabino Yosef Bitton, bienvenido. Qué gusto. Encantado, Enrique, mucho gusto. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y también para enriquecer justamente el tema y el debate, nos acompaña el rabino y doctor Isaac Betech. Él es médico, pediatra, científico y amplio conocedor precisamente del ámbito de la ciencia y por supuesto del judaísmo. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho el honor que nos hace de invitarnos. Un placer, es un gusto tenerlos a ambos aquí. Para empezar este debate, para empezar esta conversación que vamos a tener acerca de, primero, de ciencia y Torah, de ciencia y judaísmo, me gustaría que cada uno de ustedes estableciera en términos generales su posición acerca de la ciencia y el judaísmo. Hay puntos de encuentro, hay puntos de desencuentro. La Torah de alguna manera revela cuestiones científicas, no lo hace. Se los pregunto a ambos, me gustaría que cada uno tuviera espacio precisamente para establecer sus posiciones en torno a este debate. Rabino Yosef Bitton, por favor. Bueno, digamos, si nos concentramos en el tema de creación, yo creo que hay muchas coincidencias entre la ciencia moderna y lo que dice la Torá. La Torá, si bien no es un libro de ciencia, la Torá no viene a explicarme cómo Hashem creó el mundo, nos da una descripción de la creación que es perfectamente comprensible para el hombre moderno. Es una descripción muy avanzada donde uno ve cómo el mundo fue creado progresivamente, lo que en ciencia se lo llama como evolutivamente, ¿no? Primero aparecen los elementos inorgánicos, recién luego aparecen las plantas, recién luego los animales, y al final la vida inteligente, la del hombre. Yo diría que como regla, o la primera asunción es que la naturaleza y la Torá son dos libros escritos por el mismo autor, y por lo tanto no debería haber conflictos entre estas dos disciplinas, digamos, ¿no? Una de las diferencias que sí existen es que la Torá no es moderna, es eterna, y la ciencia, a diferencia de la Torá, va avanzando y van descubriendo nuevas teorías, y cuando se descubren nuevas teorías, las teorías anteriores quedan atrás, quedan ya caducas, ¿no? Es por eso que a veces es un poco engañoso querer amalgamar o buscar una coincidencia perfecta entre lo que la Torá dice y lo que la ciencia dice, no por defecto de la Torá, sino por el principio científico de la evolución misma de la ciencia, que la ciencia va cambiando y, por ejemplo, la física de Newton dejó de ser moderna una vez que Einstein dijo su teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esas dos diferencias entre la ciencia, una disciplina humana, y la Torá, un mensaje divino y eterno, hay muchas coincidencias entre naturaleza y creación, naturaleza y lo que Boré Olam escribió en su Torá. Correcto, rabino Yosef Bitton, muchas gracias. Doctor Isaac Betech, por favor. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dijo mi querido y estimado Rab Bitton. En forma general, Torá y ciencia es un tema verdaderamente apasionante, porque la ciencia hoy es la bandera, es lo que uno más quisiera buscar, es el emblema de la modernidad, como usted dijo, y entonces nos apasiona ver si en una literatura judía milenaria, como sería el Pentateuco, que de acuerdo a la tradición judía tiene más de 3000 años, o la literatura paralela al Pentateuco, que es lo que se llama
el Talmud, la Mishnah, la Gemara, etcétera, también tiene conceptos que tienen que ver con ciencia. Torah y ciencia es un tema apasionante, como dijimos, y tiene varias áreas. La primera sería la que aludió el querido Rapitón, que es la creación, la edad del mundo. Pero sin embargo, en Torah y ciencia hay otra gran faceta adicional, que es la que más me apasiona a mí, la que le he dedicado decenas de años de investigación, que son las afirmaciones científicas que la Torah, tanto el Pentateuco como el Talmud, expresaron hace miles de años. Algunas afirmaciones científicas que describen el mundo físico, biológico, etcétera, donde uno ve que lo afirmado hace miles de años, la ciencia moderna cada vez se aproxima más a corroborar cada una de esas afirmaciones. Hay que aclarar que la literatura judía como tal, milenaria, no es un libro de tipo enciclopédico en cuanto a ciencia, sino los conceptos científicos los dice en forma incidental cuando está abordando algún tema de tipo legal o narrativo, filosófico o ético. Muchas veces hace afirmaciones que parecen ser nada más incidentales o colaterales, pero encierran conocimientos científicos, todos correctos, de acuerdo a mí. Esa es la hipótesis que yo presento y que estoy dispuesto a tratar de analizarla. Todos correctos, algunos simplemente son correctos, pero esperados para la época en que fueron dados, conceptos a los cuales uno puede acceder ya sea por observación o por análisis racional, pero algunos inclusive son afirmaciones que rebasan la capacidad científica, afirmaciones científicas que rebasan la capacidad tecnológica de la época en que fueron expresados, y como eso pues es sorprendente y reafirma el origen divino de estas afirmaciones. En resumen, quisiera decir también de acuerdo en que no existe, por lo menos yo no conozco ninguna afirmación de la literatura judía milenaria que hoy por hoy la ciencia pueda refutar. Claro, cuando yo me refiero a ciencia, tenemos que hablar de la ciencia verdadera, o sea, la ciencia experimental, que sigue el método científico, y para excluir y no llamar ciencia a la especulación en nombre de la ciencia. Muchas veces en el mundo moderno se confunde lo que los científicos dicen, que puede ser especulativo o no, con lo que la ciencia demostró. Cuando digo que no hay contradicción entre ciencia y Torah, me refiero específicamente a ciencia experimental, objetiva, verificable.